Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No, yo diría que para mí el más grande ídolo es David González, entonces así como el estadio David González. ¿Cómo lo llamaría, amigo? El estadio propio, lo mejor, ojalá. Lo que necesitamos, un estadio propio para evitar todo esto. Amigo, buenas. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No, Deportivo Independiente Medellín, pues, que lleve el nombre del equipo y de la ciudad. Dale. Amigo, buenas. Si el Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No, la verdad, como el nombre, Deportivo Independiente Medellín. Niña buena, si el Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No sé. Amigo, buena, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? El Deportivo Independiente Medellín. Niño buena, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Yo diría más que todo como el glorioso. ¿A quién? Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Germán Ezequiel Cano. Niña, buenas tardes. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Poderosos. ¿Cómo lo llamaría? El equipo del pueblo. Niña buena, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaríamos? Ayude. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? El estadio Girardot, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Girardot? ¿No? Muchas gracias. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No sé, por ahí 27 de junio, 2004, no sé. Algo importante. Niña buenas, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No. El decano. El centenario también. Ese sería el estadio de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Bien, gracias a Dios. Amigo, si el Medellín tuviera un estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Deportivo Independiente Medellín, como el nombre, de la ciudad, el nombre de la ciudad. Niña buena, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Niña buenas, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Nombre de Medellín. Niño buenas, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. Sí, Independiente Medellín también. Usted, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? El poderoso. El rojo de la montaña. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Amigo buena, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Estadio Independiente Medellín, algo con el nombre del equipo. El decano del fútbol colombiano. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? El rey de corazones, ¿qué más lo vamos a llamar? La mejor hincha del país, weón. ¿Cómo lo llamaría? El rey de corazones, Deportivo Independiente Medellín, eternamente. Amigo, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Estadio Germán Ezequiel Cano. Niño, buenas tardes. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Deportivo Independiente Medellín. Así lo llamaría. Amigo, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaríamos? El decano de Colombia. El decano de Colombia, está bien ese nombre para el estadio del Medellín. Vamos. Amigo, si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Se llamaría Deportivo Independiente Melquisedec.
Niño, buenas. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? No sé. Porque no se inventó un nombre, Germán Ezequiel Cano, así. Niña, buenas. Si el Deportivo... Amigo, buenas. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? El Monumental del Poderoso. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Las montañas poderosas, algo así. Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, niña, ¿cómo lo llamaría? Team. No tengo más palabras. El equipo del pueblo. ¿Cómo llaman? Si el Deportivo Independiente Medellín tuviera estadio propio, ¿cómo lo llamaría? Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. Niña, buenas. Buenas, si el Deportivo Independiente Medellín... Ya.